Continuación, esto es una continuación en verdad de cuál es el plan de Dios. Pero he dicho que los martes, hermanos, ustedes no saben lo importante que es venir los martes para reafirmar conocimiento. Muy bueno venir los martes a reafirmar conocimiento. Y así también tenemos comunión, los hermanos. Quiero hacer, ante todo, una pregunta. Dos preguntas antes de seguir esta enseñanza. ¿Cuál es la forma en que una persona, primeramente, llega a ser salva? ¿Qué necesita una persona para ser salva? Exactamente. No, ser salvo. ¿Cómo una persona, eso lo estudiamos en una de las clases, cómo se es salvo? ¿Cómo se consigue la salvación? Ustedes se acuerdan, para entender, ustedes se acuerdan que en Apocalipsis 21 hablamos de que hay una tierra nueva, hay una nueva Jerusalén y que hay naciones. Y las naciones se le llaman naciones salvas. ¿Se acuerdan de eso? Que las naciones salvas habitarán ese lugar. Pues fíjense cómo se le llama, naciones salvas. ¿Qué se necesita para llegar a esas naciones salvas? ¿Cómo una persona puede llegar a esas naciones salvas? ¿Qué tiene que hacer? Esa es mi pregunta. Porque tenemos que saber cómo se llega. A mí me morir parece de nuevo, morir. Ok, el que muere va para Al infierno. viviendo una vida en comunión con Dios, teniendo comunión y la dirección del para todo. No crece. Ok. Lo primero es aceptarlo. Primero aceptar. Ok. Vamos entonces. Lo primero que usted necesita para ir a la presencia de Dios como una persona salva es que Él... Arrepintiéndose. Aquí está la parte. Esa es la palabra clave, pero quiero decir algo. Que Él tiene que hacer algo por usted. Porque usted no puede ir, ni aunque usted... Fíjese, no es para mal lo que ella dijo, pero aunque usted se arrepienta, usted le dice al Señor, Señor, me arrepiento de mis pecados. Ahora una persona le dice, Señor, yo me arrepiento de mis pecados. Y dice Dios, ok, te arrepentiste de tu pecado, pero ¿qué hago con el castigo que tú mereces por tu pecado? ¿Qué hago con ese castigo? ¿Dónde lo meto? Vamos a ver si nos entendemos. Tú tienes un hijo que ha hecho una maldad. Si tú eres una persona justa, de verdad, si tú eres una persona justa, ese hijo tuyo, ¿tú lo vas a castigar o lo vas a dejar de castigar y le vas a dar perdón? Tú eres justo, primeramente. Tienes que castigarlo porque tú eres justo. Entonces, tú no puedes darle misericordia a una persona que merece justicia. ¿Sí o no? No puedes darle misericordia a una persona que merece justicia. Voy a poner un caso. A nosotros, ahora mismo uno de nosotros nos matan un hijo. La justicia de este país quiere ir, usted puede ir a la justicia y decirle, por favor, no maten a esa persona, no lo encarcelen. La justicia va a hacer su papel. Dios es justo. Por tanto, si yo ahora mismo pido misericordia a Dios y le digo, Señor, perdona mis pecados, ten misericordia de mí. Dios tiene como justo, va a tener o va a hacer algo, a decir, sí, mismo, no hay problema, te perdono. Y pasa por encima su justicia y a ti te tiene que perdonar obligatoriamente porque me perdonó a mí. No, si a mí me perdonó porque Él quiso, a ti te va a tener que perdonar, a ti. Tienes que hacerlo con todo el mundo porque entonces es injusto. Entonces, para yo ser salvo, lo primero que yo tengo que conseguir, oigan bien, o mejor dicho, lo primero que Dios va a tener que hacer es poder proveer algo que pague mi injusticia. ¿Me va entendiendo? Si Él no provee algo que pague mi injusticia, Él no me puede perdonar porque dejaría de ser justo. ¿Me están entendiendo lo que estoy hablando? Entonces hay muchas personas que piensan que Dios puede perdonar porque Él perdona, pero pasan por alto el problema de la justicia de Dios. Y Dios no va a dejar, dice Dios en su palabra,
yo no voy a dejar al injusto sin castigo. Yo no voy a ser injusto porque tú vengas a mí queriendo que yo te perdone porque tú quieres que te perdone. No es así. Entonces, parece un trabalengua, pero no un trabalengua, porque estamos viviendo en la época del perdón y a veces no se entiende esto. ¿Qué quiero decir? No es mi arrepentimiento lo que causa mi perdón. Mi arrepentimiento me lleva a que Dios me dé perdón. Pero antes de Dios darme el perdón, Dios tiene que cumplir su justicia. ¿Cómo Dios cumplió su justicia? O cómo Dios, voy a hablarlo de esta manera que es la verdad, cómo Dios apaciguó su ira contra mí para poderme dar a mí misericordia y perdón cuando yo vaya a Él y le diga, Señor, quiero verte la cara. Señor, perdóname. Cómo Él proveyó misericordia para cuando yo le pida perdón, Él me lo pueda dar. Vamos a ver, ¿quién lo sabe? No me digan que ustedes no saben eso, porque ahí sí es verdad que me voy de pastor. ¿Qué Él hizo para proveer que su justicia fuera saciada, que su justicia fuera cumplida? Tuvo que matar a su hijo. Tuvo que matar a su hijo. Él tuvo que buscar un ser que no era culpable y que ese ser pagara la culpa de un culpable. Voy a poner este ejemplo. Usted coge a un hombre que es culpable, un asesino, lo lleva frente a la justicia. Un asesino lo lleva frente a la justicia. Y el juez que está allí es otro asesino. Oigan bien. Tienen un asesino frente a un juez, pero el juez es un asesino. ¿Usted cree que ese juez tiene el derecho de juzgar a ese asesino? No. No debe de juzgarlo. ¿Entienden lo que estoy hablando? Porque él es un asesino también. Él no es justo para juzgar a nadie. Ahora, tú te encuentras otra escena. Hay un juez y traen un asesino. Pero al lado del asesino viene un familiar de él que también es otro asesino y le dice al juez, señor juez, yo quiero ir a prisión por mi hermano menor. Y el juez le dice, ¿tú eres asesino? Dice él, sí, yo soy asesino. Dice, tú no puedes pagar por él, tú tienes que pagar por el tuyo. ¿Cómo tú vas a pagar por él cuando tú debes? ¿Me están entendiendo las dos condiciones? Ahora, presentan a un muchacho que es un asesino y llega un hermano de él que es completamente inocente y nunca ha cometido ningún error. Y dice, señor juez, yo quiero ir por mi hermano a prisión. Y le pregunta el juez, ¿tú tienes algún testimonio de que tú nunca has hecho nada malo? Que yo no te pueda condenar a ti por nada que tú hayas hecho malo, porque si tú has hecho algo malo ya tengo que meterte aquí en la cárcel. Dice, no, señor juez, yo no tengo absolutamente nada. Y le prueban que el hombre es completamente inocente en todo. ¿El juez podría usar a esa persona para meterle en la cárcel y dejar libre al otro? Sí. Sí, porque él no tiene por qué meter, él no tiene por qué ir a una cárcel, no hay cómo acusarlo. Pero él quiere ponerse en sustitución de una persona que es asesina. Eso es lo que fue Cristo. Cristo, cuando él va frente al juez y le dice, yo muero por ellos, hay que buscar si él no tiene causa. Porque si él tiene una causa, hay que matarlo. Pero si no tiene causa, no lo pueden matar. Entonces, cuando lo matan sin causa, él está pagando la causa de aquel que cometió el asesinato. Eso es lo que es justicia, ojo por ojo, diente por diente. Es la ley del talión. Pero si tú no tienes culpa, entonces tú sí puedes pagar por otro. Si tú tienes culpa, no puedes pagar por nadie, porque tienes que pagar por tu culpa. Pero si tú tienes culpa, tú puedes ser un sustituto del que tiene culpa. ¿Entienden esta justicia? Si tú tienes culpa, tú no puedes pagar por otro, tienes que pagar por la tuya. Pero si tú no tienes culpa, entonces tú sí puedes pagar por uno que tenga culpa. Vamos a ver si entienden esto. Esto es lo que se llama la justicia de Dios. Nosotros todos estamos acostumbrados a que tú dices, no te preocupes, yo te ayudo, yo te doy esto por aquello. Por ejemplo,
Tú no puedes encontrar una persona, entre los hombres, la justicia no es perfecta. Pero en el sistema divino, la justicia es perfecta. Y para que un hombre, para que haya un pago, un cambio, una redención de algo, tiene que ser algo que sea perfecto para redimirlo. Ok, ¿con qué Dios mandaba a redimir los animales? O sea, ¿ustedes no se acuerdan de eso? No. Los animales se mandaban a redimir primero con otro animal. Y si no, con dinero. Había que dar un pago. Un pago. Tú no querías que muriera cierto animal. Dios decía, mira, el primer animal tú tienes que matármelo. Porque me pertenece a mí, es mío. Eso me pertenece a mí. Tú tienes que matármelo. Un sacrificio. Ahora, tú no lo quieres matar, tú tienes entonces que comprármelo a mí. Tienes que darme un pago. Ok, el primer hijo que nacía en una familia le pertenecía a Dios. Y había que matárselo a Dios. Era de él el alma esa. Entonces Dios decía, tú me lo compras y no me lo tienes que matar. Es el sistema de la redención. ¿Qué es lo que es una redención? Es algo que está esclavo, es algo que no te pertenece y tú vas con un poder, con una capacidad monetaria, con una capacidad que tiene que aquilata valor contra valor y tú lo das y recibes. Es lo mismo cuando tú coges una prenda, la llevas y dices, bueno, mira, yo te empeño esta prenda por $10. Me dan $10, cuando yo vuelvo yo tengo que llevar $10. Entonces, en el caso del humano, ¿qué pasa? No puedes cambiar un humano por un animal. No puedes cambiar un humano por dinero. Porque el valor de un humano está por encima de toda la creación. Lo único que cambia a un humano es otro humano. Tiene que ser otro humano. Ahora, tienes que buscar un humano perfecto. Porque todo humano que sea imperfecto tiene que pagar por su imperfección delante de Dios. Pero si tienes un humano perfecto, ese humano perfecto puede recibir la culpa de un humano imperfecto y dejar libre a ese humano imperfecto, puesto que ya la culpa fue pagada en el humano perfecto. Esto es un trabalengua. Pero ¿pueden entender lo que estoy diciendo? Vamos a ver. Vuelvo otra vez. Para yo poder redimir al hombre, para Dios poder redimir al hombre, Él tiene que pagar con otro hombre. No puede pagar con más nada. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, sangre por sangre, riñón por riñón, corazón por corazón. Eso es lo que significa ojo por ojo, diente por diente. Me das un golpe, mereces un golpe. Me cortas una mano, mereces cortarte una mano. ¿Entienden? Entonces, esa es la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. Ahora, el que peca, ¿dónde está la vida? En la sangre. La sangre es lo que significa el valor de la vida de un hombre. Por eso Dios dice, en la sangre está la vida. Entonces, si la vida se perdió de esa sangre, se necesita la vida de otra sangre que pueda comprar esa sangre. No hay otro valor. ¿Por qué Jesús pudo comprarnos a nosotros? Porque Jesús no tuvo pecado. Y al no tener pecado y ser perfecto, se puede pagar y al Él recibir. Voy a decirlo así. Una misma condena no se puede hacer dos veces. No, claro. Por el mismo, eso es injusto. ¿Me entienden? Entonces, si este es un asesino y ahora este que no es asesino va a la cárcel por este asesino ya no puede tener culpa porque pagaron por él. Este asesino que es un asesino se quedó porque la justicia cayó aquí. Pero ¿por qué la justicia pudo caer aquí? Porque este no es asesino. Si este es asesino, no puede pagar por este. ¿Ustedes entienden lo que es la justicia de Dios? ¿La he podido dar a entender? Es justicia lo que estamos hablando. Y justicia significa que hay que castigar la culpa. En vez de castigarla en el culpable, la castigaron en el inocente. Pero ya la castigaron. La ira, es decir, aquí lo que hay que hacer, hay que meterte 10 años preso. Hay que tener un hombre 10 años preso por haber matado a una persona. Entonces, ¿qué pasa? Se coge al culpable, se dice, ok, te voy a dejar libre, pero tengo que poner, la justicia dice, 10 años de prisión.
Aquí está, 10 años de prisión, un inocente. La justicia se cumplió, no sobre este, se cumplió sobre este. ¿Lo están viendo? Entonces, la ira de Dios fue derramada sobre Jesús. La ira, ¿qué quiere decir? La ira que Dios tenía contra mí, contra ti, contra uno de todos nosotros y contra la humanidad, fue puesta en Jesús. Porque al Jesús morir, la ira de Dios vino sobre Jesús. Si Dios no hace eso, no importa lo que tú llores, no importa lo que tú patalees, no importa lo que tú pidas, que Dios no te puede perdonar. Porque no hay justicia para perdonarte. Porque todavía tú eres culpable. Pero cuando Jesús recibió la culpa y recibió el castigo mío, y yo voy y le digo, Padre, perdóname en ese que recibió mi culpa, a mí me pueden dejar libre. Por eso, ¿cómo se consigue salvación? Es de esta manera. La salvación se consigue por medio de la sangre de Cristo. La muerte de Cristo es lo que me da salvación. La gente piensa que salvación es así cualquier... No, yo vengo a Dios. No. Dios tuvo que hacer algo. Ok, el arrepentimiento me pertenece a mí. Pero Dios tuvo que hacer una obra para cumplir su justicia. Porque Dios dijo en su justicia, el que peca, muere. Entonces, todo el que peca tiene que ir a morir. Le pertenece el infierno. Le pertenece el lago de fuego. Es el castigo. Ahora, como ese castigo ya se puso sobre un hombre inocente, ese hombre inocente, ahora, la maldad lo juzgó a él, pero incorrectamente. Por lo tanto, si tú haces algo incorrecto en la ley, y yo, vamos a poner al hermano Guillermo. El hermano Guillermo, yo considero que el hermano Guillermo me ha hecho daño. Y yo vengo y le hago daño al hermano Guillermo. Entonces nos llevan frente al juez. Y encuentran que él no hizo nada, sino que fui yo el culpable. ¿Qué sucede entonces? Que el juez me va a pedir a mí que yo tengo que a mi hermano Guillermo restituirle el daño que yo le he hecho. Y entonces mi hermano Guillermo tiene autoridad sobre mí y me va a exigir algo. Eso es lo que pasa cuando Jesús muere sin culpa. La muerte que lo mata, que es Satanás, ahora se encuentra siendo un esclavo de Jesús, porque Jesús ahora tiene derecho sobre él, porque lo mató sin justicia. Y como lo mató sin justicia, la justicia ahora pasa a mano de Jesús. ¿Ustedes entienden lo que estoy diciendo? Por eso es que Jesús dice en capítulo 1 de Corintios 15:15, muerte, yo seré tu muerte. Porque a la muerte matar a Jesús, Jesús demanda ahora, por ser justo y haber recibido la muerte que no le pertenecía, él puede ahora decir, muerte, te mato, yo te destruyo. Yo ahora tengo autoridad sobre ti porque tú hiciste algo contra mí que la justicia dice que tú no podías hacer. Entonces a mí se me da la justicia para yo castigarte a ti. Y ahí es donde se cumple la palabra que dice, muerte, yo seré tu muerte. Vamos a ver si hemos entendido lo que es la justicia de Dios cumplida. Cómo se satisfació la justicia de Dios. Sin esa justicia satisfecha, yo no puedo ser salvo. Porque yo soy malo y me pertenece el castigo por mi maldad. Hermanos, ¿hemos entendido esto? Más o menos. ¿Entendemos la justicia? ¿Cómo Dios cumple su justicia? ¿Por qué un Dios que odia al pecador? Bueno, no al pecador, al pecado. Y mata al pecador, puede librarlo de esa muerte sin dejar de ser justo. ¿Cómo puede ser Dios? De esa manera. Esa es la manera en que Él cumple su ira y arregla en su justicia nuestra salvación. Esa es la manera de ser salvo. Ahora, eso es lo que Él hace. Ahora, ¿qué Él me pide a mí para yo entrar en esta justicia? ¿Qué me pide? Primero,
que yo me arrepiento. Lo primero que tú tienes que hacer en tu vida para esto es arrepentirte. ¿Por qué? Porque tú no puedes tú no puedes coger a un criminal y decirle, no, yo voy por ti a la cárcel si el criminal no dice esto. Mi hermano quiere ir a la cárcel por mí. Pero el criminal tiene que decirle esto al juez. Señor juez, yo me arrepiento de lo que he hecho y nunca más lo voy a hacer. Yo de aquí en adelante voy a ser bueno. Ahora, mi hermano va a ir por mí. Pero yo tengo que recibir ahora, por justicia, el convencimiento de que yo no voy a seguir así. Porque si yo voy a matar a otra persona, ¿para qué van a matar a este? Por mí. No van a tener que volverme a matar otra vez más. Y ya él no lo van a poder volver a meter por mí otra vez. Porque ya lo metieron por el primero. Pero no lo van a poder meter por el segundo. Porque él nada más puede pagar una sola vez por mí. Por eso la Biblia dice que es un solo sacrificio por todos mis pecados. ¿Están entendiendo eso? No es un sacrificio. No es como dicen la gente. Como por ejemplo lo que es la misa. Cada vez que hacen la misa dicen que crucifican a Jesús sin sangre. Es una palabra que significa la misa. Pero tú no puedes, la Biblia dice, tú no puedes sacrificar 2 veces a Jesús. Una sola vez lo puedes sacrificar por tus pecados. Porque hay un solo sacrificio por mi pecado. Entonces, ¿qué es lo que es cuál es la parte mía? La parte mía es el arrepentimiento de mi error. Esa es la primera parte que yo tengo que hacer. La segunda parte es que ahora yo me convierto en un siervo de aquel que tomó mi culpa. Escuchen bien, si él tomó mi lugar es porque él ahora me compró a mí. Él me compró, no es otra cosa. Él lo que hizo fue comprarme porque yo estoy empeñado en la muerte. Yo estoy empeñado delante del juez. Y ese hombre le está diciendo, ok, señor juez, este hizo esto, yo lo hago, ahora él me pertenece a mí. Tiene potestad sobre esto. Entonces, eso es lo que se llama ahora aceptar a Jesús como Señor. El señorío de Jesús es que yo soy esclavo de Él. Yo soy una propiedad de Él. Le pertenezco a Él. Para yo ser salvo, necesito el sacrificio de Él, necesito el arrepentimiento mío y necesito, alguien lo dijo por ahí, aceptar a Cristo como mi Señor. Mi Señor. Si Él no tiene señorío, este criminal tiene que ir a la cárcel. No importa que haya hecho el sacrificio. No importa que él diga que se arrepintió. Si él no es esclavo o siervo, va para la cárcel. ¿Por qué? Porque este es el sinvergüenza que pide perdón y sigue haciendo la sinvergüencería. ¿Entienden? Hay que ser siervo de Dios. Hay que ser siervo de Dios. Si no sé siervo de Él, o escuchen bien, la Biblia dice esta palabra: el que obedece a alguien es esclavo de aquel a quien obedece. Si tú obedeces al pecado, eres siervo del pecado y perteneces a un ser que se llama Satanás. Si eres siervo de la justicia, eres esclavo de la justicia y perteneces a Dios. Esta es la diferencia. Justicia te hace siervo de Dios. Pecar te hace siervo de Satanás. Estos son los dos extremos. Entonces, para yo ser salvo, quiero que hoy tengan esto, lo que pasó por ustedes y lo que ustedes han hecho. Lo que pasó fue la sustitución de la ira de Dios que estaba sobre ustedes, sobre mí, puesta sobre Jesús. La otra parte fue el entendimiento de mi pecado, mi arrepentimiento, y la tercera parte es mi aceptación de Jesús como mi Señor. Esas son las tres partes que yo tengo que entender para tener salvación. Eso me lleva a mí a las naciones. Quiero conseguir un board para escribir y darle mejor detalle, porque como estoy usando esto. Pero se acuerdan de Apocalipsis 21. La tierra, la gran Jerusalén y las naciones. Ok. Ahora en este momento quiero hacer una pregunta que tal vez alguien me la conteste. Si no me la contesta, lo voy a mandar a un verso bíblico para que me lo diga.
¿Cuál es el plan por el cual Dios creó el cielo, la tierra, el universo y todo lo que existe? ¿Cuál es el plan primario de él? Salvación del hombre. La salvación del hombre. ¿Alguien que me diga algo más importante? La tierra que se llene. No, la Hebreo capítulo 2, verso 10. Todo el mundo abra la Biblia. Hebreo capítulo 2, verso 10. Vamos, ese es el misterio que hemos hablado que se tantas veces. multiplique las naciones. Busca Hebreo 2.10. Como léame Hebreo 2.10. No me contesten más ya así. Hebreo 2.10. Dice, a causa de lo cual me disgusté. No, Hebreo 2.10. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, y habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamar a los hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos. Pero ¿qué está pasando? Ya va por el 11. Sí. Claro, No, el 10. el 10. Porque Quiero que me digan en el verso 10, ¿por qué Jesucristo vino a la tierra? Porque convenía aquel por cuyas causas son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicción al autor de la salvación de ellos. ¿A qué vino Jesús a la tierra? A salvarnos. No, dígame ahí, dice otra palabra. No, Porque convenía. no, vino a sufrir. no hermano, lean bien. Sí, pero hay un plan ahí, ¿por qué él sufrió? Que convenía a aquel que son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar melones, A la gloria, los hijos. llevar melones aquí, tuvo que sufrir. Él no vino a sufrir, él vino a llevar estos melones. ¿Quiénes son los melones? Los hijos. Nosotros somos los melones. Vamos a ver, ¿cuál es el objetivo de Jesús? Llevar a los hijos a la gloria. ¿Llevar qué, mi niña? Los hijos a la gloria. Ese es el objetivo. Yo vengo a llevar hijos a la gloria. Ahora, para yo llevar hijos a la gloria, tengo que sufrir. Tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que hacer todas las cosas. Entonces, Pero la pregunta como que no está como dicen, ¿por qué Dios hizo los cielos, la tierra? por eso, porque eso fue lo que estudiamos al principio. El El problema de toda la creación de Dios es porque Él está haciendo sus hijos. Se lo he dicho millones de veces. El objetivo por el cual Dios ha hecho toda esta creación es para ser sus hijos. Todo lo que Dios ha hecho es por sus hijos. ¿Por qué Jesús vino a la tierra? A cumplir ese plan de llevar los hijos a la gloria. Por eso hizo el cielo, la tierra, el universo, porque Él está haciendo sus hijos. El plan de Dios es sus hijos. ¿A qué vino Jesús? No vino a salvar, vino a llevar a sus hijos a la gloria. Lo que pasa es que la salvación es una parte de ese trabajo. Es una parte del trabajo de llevar hijos a la gloria. ¿Me puedo entender cuando digo eso? Porque a veces pensamos en salvación nada más. Hay algo más que salvación. Mírenlo aquí. La tierra, naciones salvas y la nueva Jerusalén. Esto está hablando de dos lugares donde viven la gente. Gente que vive en las naciones y gente que vive en la nueva Jerusalén. Ok, ahora, dije, ¿qué es lo que se necesita para ser salvo? ¿Qué es lo primero que necesitamos para ser salvos? proveer, Acabo de estudiarlo, acabamos de decirlo. ¿Qué es lo primero que se necesita para ser salvo? Si ustedes no entienden eso, yo me voy a matar 2 semanas más. Aceptar a Jesús y arrepentirse. No. no, era proveer para... Lo primero que se necesita para que yo sea salvo, ¿qué es lo que es? Arrepentimiento. Y eso es lo segundo. No, el proveer... Lo primero que se necesita, Señor, es lo que Dios tiene que hacer. Si Dios no hace lo que tiene que hacer, yo no puedo ser salvo. Tiene que El proveer... sacrificio de Él en la El cruz. sacrificio, pónganlo así, el sacrificio. ¿Eh? Sangre por sangre.
la sangre. Tiene que haber sacrificio. Si no hay sacrificio, no importa que yo pida perdón. Entiendan eso sencillamente. Si no hay pago por mi pecado, no importa que tú pidas perdón y misericordia. No te lo pueden dar. Tiene que haber cumplimiento de la justicia. Entonces lo primero para ser salvo es que tiene que haber sacrificio por mí. Porque la paga de mi pecado es muerte. Por lo tanto tiene que haber muerte para librarme de la muerte. Lo segundo que tiene que haber es arrepentimiento. Y lo tercero que tiene que haber es señorío. Ok, hermano. Primero, tienen que hacer la obra de justicia. Segundo, yo tengo que arrepentirme. Y tercero, tengo que convertirme en siervo del Señor que me compró. Tres cosas. Tiene que haber sacrificio por mi pecado. Tiene que haber arrepentimiento por mi pecado. Y tengo que convertirme en esclavo de mi Señor que me compró. Vamos otra vez. Sacrificio. Sacrificio por mi pecado. Arrepentimiento de mi pecado. Y señorío de quien me compró sobre mí. Esclavitud mía. No sé cómo decírselo otra vez. Sacrificio. Arrepentimiento. Señorío. Y señorío sobre mi vida del Señor que me compró. Eso, sin eso no hay salvación. No hay salvación. ¿Lo entendemos? Lo que pasa es que ya estamos adaptados que ese sacrificio fue hecho. Ahí está, por eso decía que estamos en una época en que estamos viendo que el sacrificio está hecho. Pero tenemos que darnos cuenta que se hizo. Si no se hace, no hay. Fíjense. Estamos cómodos porque ya el sacrificio fue. Ya el sacrificio está. Ahora nada más que tenemos que arrepentirnos y aceptar el señorío. Esa es la parte. Pero ya sin el sacrificio, por eso que antes no había un perdón exacto, un perdón perfecto de pecado. ¿Entendemos eso? Ahora, eso se llama salvación. Eso es lo que se llama salvación. ¿Entienden? Ahora, la otra parte fue que yo dije, ¿cuál es el plan por el cual Dios creó los cielos y la tierra? ¿Por qué Jesús vino a la tierra? ¿Cuál es el objetivo de Jesús al venir a la tierra? ¿Cómo entro? Ahora en estos hijos que Jesús vino a llevar a la gloria? ¿Cómo yo ahora llego a esta posición? ¿Cómo se me permite llegar a ella? ¿Qué tiene que hacer el Padre? ¿Qué tiene que hacer Dios? ¿Y qué tengo que hacer yo? Porque una parte ya vimos la salvación que Él hace. Y otra parte me pertenece a mí. En la salvación Él lo que hizo fue el sacrificio. En la salvación lo que yo tengo que hacer es perdón de mis pecados, pedir perdón y permitir que el Señor gobierne sobre mi vida. Ahora, ¿cómo ahora, ya hasta aquí lo que tengo es salvación, cómo ahora yo puedo pasar a pertenecer a esos hijos que Jesús vino a buscar? ¿Cómo yo llego a esa posición? ¿Dónde está ahí? Ya se me fueron. Interesante que se me hayan ido ahora. ¿Podría yo llegar a mi casa si no me sé la dirección? Si no conozco el barrio. ¿Podría usted comprar algo si no tiene precio? ¿Podría usted casarse con una persona que no conoce? ¿Te aceptarían a ti vivir en una casa que no te conocen? No la pagas, no la rentas. ¿Podrías tú pertenecer a los hijos de Dios sin saber lo que Él exige para que tú llegues a ser hijo de Él? No puedes. Vimos que Dios para salvarte te exige algo. Él provee algo, pero a ti te exige algo. Te exigió dos cosas: arrepentimiento de pecado. Sacrificio. No, el sacrificio lo puso Él. El sacrificio No, lo puso acuérdate, estoy hablando de lo que tú tienes que ofrecer. Tú tienes que ofrecer perdón de pecado, arrepentimiento. Él ofreció el perdón. Tú tienes que ofrecer el arrepentimiento y aceptar señorío. Ahora, para pasar a ser hijo de Dios, eso no te hace hijo de Dios. Tienes que vivir
la vida que Él demanda, tratar de ser como Él, vivir una vida santa, agradable a Dios. No, ya para eso tú tendrías que ser hijo. Para ser hijo, para pertenecer a ser hijo, tú necesitas un acto de Dios. Necesitas un acto de Dios. Si Dios no hace ese acto, tú nunca podrás ser hijo. Para yo llegar a ser hijo de mi padre tuvo que hacer un acto. ¿Cuál fue? Dígame, ustedes lo saben. Ustedes lo han hecho. Engendrar. Okay. Engendrar. Esa es la palabra correcta. La palabra correcta es que si mi padre no me engendra, jamás yo podré ser hijo de mi padre. Nunca. Yo puedo decir lo que yo quiera. Y ustedes saben que si yo no soy engendrado, no puedo llegar a existir. La existencia del hijo no existe hasta que no es engendrado. No hay manera de hacer un hijo sin engendro. Díganme cuál es la forma. ¿La conocemos? No existe. Dios dice, no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad humana, sino de Dios. ¿Lo han leído? Vamos a leerlo. Juan, capítulo 1, el libro de Juan. Sus hijos tienen que ser engendrados. Yo le hablé de todo este misterio, pero sé que ahora ustedes lo van a entender mucho mejor de lo que es el plan. Ok, capítulo 1, verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sabe lo que significa potestad? Potestad de ser hecho. ¿Entienden esa palabra? Me dieron potestad de ser hecho. ¿Poder? Eso es, poder de yo ser hecho. Ok, a mí se me da el poder de levantar este libro. A mí se me da el poder de gobernar en un lugar. A mí se me da un poder. Eso es una capacidad que se te da para algo. Dice que aquí se te da una capacidad para que tú seas hijo. No es que tú eres hijo, sino se te da el poder a todos los que lo reciben. ¿Cómo fue que yo dije que hay que recibirlo? Para recibirlo, yo tengo que arrepentirme de mi pecado y lo que estoy recibiendo es su señorío. ¿Entienden esto? Ahora, dice que a esa persona que se hizo el sacrificio, que pidió perdón y que ahora es esclavo, se me da un poder. El poder de yo llegar a ser hijo de Él. No es que lo soy, sino que puedo llegar a ser hijo de Él. Ahora, ¿cómo es que yo llego a ser hijo de Él? Verso 13. Los cuales no son, miren la palabra que se usa ahí. ¿No tienen Biblia en la fe? ¿Eh? Verso 13. Tienen el teléfono. ¿De qué? Verso 13, primera de Juan. De Juan, perdón. 1:13. Juan 1:13. Los cuales no son engendrados. Oiga la palabra. Oiga bien la palabra. Dice que no son. Engendrados de sangre. Ok, ¿qué significa engendrado de sangre? Ni de voluntad de carne. Que no es un hombre y una mujer que se unieron para ser un hijo. Siga. ¿Y aquel Ni de verbo? voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Pare, ¿qué significa que no es de voluntad de carne ni de varón? No, hombre, mujer. Que no son dos personas que se quieren acostar en una cama para tener un hijo. Eso es lo que está diciendo ahí. ¿Cierto o falso? Cierto. Siga leyendo, hermana. Sino de Dios. ¿Qué es lo que es de Dios? La voluntad. Los No. engendrados. El engendro de quién viene. De Dios. El engendro no viene de un hombre ni de una mujer. El engendro viene de Dios. Entonces, para yo ser hijo de Dios, lo que yo necesito es que Él me engendre. Ahora, para que Él me engendre, a mí se me ha dado un poder. He recibido el sacrificio. Lo han hecho por mí. No lo hice yo, solo lo hizo Él. He pedido perdón por mi pecado. Me he hecho siervo de mi Señor. Cuando llego a ser siervo de Él, me dice, te doy un poder, Sergio, para que tú llegues a ser mi hijo. Ahora Dios me dice, te doy un poder para que tú llegues a ser mi hijo. Bueno, ¿y dónde está este poder, Señor? ¿Cómo es esto? Ahora se me está dando un poder para yo ser hijo de Él. ¿Cómo es que yo puedo ahora ser hijo de Dios? Se me ha dado un poder. ¿Cuál es el poder que se me ha dado?
¿Cuál es ese poder que se me da para llegar a ser hijo? Vayan pensando, vayan pensando. Vamos a ver. ¿Cuál es el poder que se me ha dado? Acuérdense que Dios tiene que engendrarme. Él nos dio poder para... Escuchen bien lo que estoy hablando. Se te ha dado un poder. de ser hijo. Ujú. ¿Cómo yo consigo ahora que yo... Naciendo de nuevo. Esa es la palabra. Ahora, ¿cómo nazco de nuevo? Bautismo. Muriendo y volviendo a... Bautismo. ¿Qué bautismo tú me estás hablando? Bautismo De su nación nacer de y- agua. ¿No? Nacer de nuevo. ¿Cómo? Bautismo ¿Bautismo de qué? De agua. De agua, dice la hermana. ¿Bautismo de qué? de sangre. De agua. ¿De bautismo? De sangre. De sangre. ¿Cómo te cojo sangre y te la echo arriba? No, pues, Agua. no, En la surrección del renacimiento de... Hermanos, El bautismo. vamos a lo humano. ¿Qué tengo que yo hacer para yo poder engendrar a un hijo mío? Solo estudiamos la primera clase. ¿Cómo yo engendro? Engendrarlo. ¿Cómo yo engendro? ¿Qué tengo que hacer para engendrar? Poner la semillita en la tierra. Ah, pongo una semilla en la tierra fértil. Esa semilla que yo pongo en la tierra fértil, yo tengo que ponerla. Ahora Dios está diciendo, yo voy a engendrar hijo. Él tendrá que poner una semilla en algún lugar, como yo pongo la mía en algún lugar. En los corazones de nosotros para Sí. poder nacer de nuevo. ¿será? Sí. No hemos entendido todavía. Vamos a Gálatas. Gálatas capítulo... Pero no como usted pone la semilla, sino como él quiere hacerlo. Lógico, Gálatas capítulo 4, pero tiene que poner la semilla en un lugar. Gálatas capítulo 4. Verso 4. 4:4. 4:4. Fíjense que estamos hablando ahora, ya soy salvo, ya tengo un poder para ser salvo. Ahora, ¿cómo consigo llegar a ser hijo? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Espérate, hermanito, que todavía no tienen ahí a Gálatas. No, no tengo Gálatas conmigo. ¿Qué libro? No, tienes que tener, ¿qué libro tienes ahí en la parte derecha? Ah, no, no, dale para adelante, hermano. Más. en el Nuevo Testamento, ya. Por la ley. Por el Estoy Efesios. perdida, estoy perdida, estoy... Ahí, por ahí estás. ¿Qué tienes ahí? Hebreo. Una flor. No, más para acá, a la derecha. Tiempo. En tu derecha ahí. No muy rápido, espérate, no tan rápido. Después de Corintios. ¿Qué ves ahí? ¿Qué tienes ahí? Ah, ¿quién era mejor? No, mucho más. Dale, no, para la izquierda tuya. Adelante. Hebreo no, tienes hebreo, no tienes hecho. Aquí, después de este. Búscalo, después de los Corintios. Capítulo 4, verso 4. Capítulo 4, verso 4. Dice allí, Por ley. pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Oigan lo que dice aquí. ¿Cómo Él me redime? Voy otra vez a lo mismo. Hizo un sacrificio con su Hijo, yo pido perdón y ahora me convierto en siervo. Me redimió, me compró. La palabra redimir es comprarme. Eso es lo que Él hizo en la ley. Cumplió la ley para que yo sea redimido. Y ese cumplimiento que hasta aquí se me da, pasando yo aquí, es lo que me permite ahora ser hijo. Ahora, ¿cómo soy hijo? Le puse el caso de la naturaleza humana y de todo ser. ¿Cómo se hace hijo? Ahora lo dice el verso 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. Si Él no pone el espíritu de su Hijo dentro de ti, ahora eso dice allí en Juan, que tiene que ser engendrado por Dios y no por carne, no por sangre, no por voluntad humana. Leímos. Y dice que Él envió su espíritu, por cuanto yo soy hijo, es porque Él puso su espíritu de su Hijo dentro de mí. Cuando Él metió el espíritu, en la palabra corazón es espíritu. Está significando el espíritu del hombre. Cuando Él metió su espíritu dentro de mí, me engendró. Si Él no mete el espíritu dentro de mí, yo no puedo ser su hijo porque yo no tengo sustancia de Él, yo no tengo su semilla, no estoy engendrado.
Dios engendra con su espíritu. Ahora sí, ya estamos. Yo sé que todas las clases van llevando poco a poco hasta que todo se va formando y llega el momento en que se va entendiendo. Él me redimió, me hizo su siervo y ahora me da un poder. El poder de yo poder recibir el Espíritu es el poder que Él me está dando. ¿Por qué me da el poder este? ¿Qué es lo que significa que Él me ha dado un poder? ¿Sabe lo que significa eso, hermano? El poder que Él me ha dado es que ahora yo soy santo. Soy libre de pecado. Y como soy un hombre santo, libre de pecado, porque perdonó todos mis pecados con un solo sacrificio, es que yo estoy preparado para recibir ese Espíritu. Viene la pregunta aquí. ¿Por qué en el Antiguo Testamento, hasta Jesús, nadie podía ser hijo de Dios? Porque no tenían el Espíritu. No. ¿Por qué no se le daba el Espíritu? ¿Por qué a esa gente no se le daba el Espíritu como se nos da a nosotros ahora? ¿Cuál era la situación? El tipo de sangre para remisión de pecado. En el Antiguo Testamento se usaba la sangre de animales. Un animal no me puede comprar a mí. No es igual que yo. Él me puede... Ese animal podía ser un símbolo del hombre que me podía comprar a mí. Pero no podía ser. ¿Qué pasa, papá? Pero hay animales que son más inteligentes que ciertos hombres. Perdónalo de YouTube, le voy a mandar el vaso a mi hermano. Échame un poco de agua ahí, por favor. Vamos a ver. En el Antiguo Testamento, la sangre que se derramaba por un hombre era la sangre de un animal. Esa sangre no tiene mi vida, pero era un símbolo hasta que llegara Jesucristo. Pero como ellos murieron antes de Jesucristo, nunca se le dio el Espíritu Santo. Ahora, cuando muere Jesucristo, y yo, por eso dice Jesús, que yo haré mi iglesia sobre esta revelación. Gracias. Sobre esta revelación de que yo soy el Hijo de Dios, yo soy el hombre perfecto, y por eso él se llama el segundo Adán. ¿Se acuerdan que estudiamos primer Adán, segundo Adán, el capítulo 15 de 1 Corintios? Primer Adán, ¿y por qué segundo Adán? Porque son igualitos. En físico y en todo son igualitos. Carne, 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 carne. Solo que uno es de la tierra y el otro es del cielo. El del cielo pudo cumplir la perfección porque nunca pecó. El de la tierra llegó a pecar. Eso es lo que pasó. Pero como el otro es del cielo y llegó a pecar, nos lleva a la imagen del cielo. Por eso podemos ser entonces hijos de Dios, porque si Él trae la imagen de su Padre, pues entonces todos los que son hechos igualitos que Él, también son igual que Él y pertenecen al Padre y son hijos. Pero para que sean hijos, tienen que ser engendrados por papá. Y para ser engendrados por papá, lo que hay que darte es la naturaleza de papá. ¿Dónde viene la naturaleza de papá? En la sangre. Miren, yo soy un hombre que tengo apellido Betancourt. Y a mí me pueden parar en este momento al lado de 20 hombres. Y puede ser que mi papá estando al lado mío, yo y él nos parezcamos bastante, nos parecemos. Pero que hayan 4 o 5 que se parezcan tal vez mucho mejor a mí o yo a ellos que mi mismo padre. Hay cosas que... Oye, pero como tú te pareces a esa persona, tú eres idéntica. Y no el papá. Claro. O la mamá. Oye, pero tú eres igualito que esa persona. Yo conocí unos cubanos, amigos, que eran iguales y yo pensaba que eran hermanos y no eran esposos. Hay muchos esposos que se parecen, llegan el momento de que se parecen tanto que tú dices, ustedes son hermanos, no son esposos. Claro. Entonces, el físico mío no me dice que yo soy hijo de papá. Ahora usted quiere saber quién no le puede negar a usted de quién yo soy hijo. Mi ADN, mi sustancia, mi naturaleza interna, de donde yo salí. Por eso cuando Jesús dice, Él es la imagen, o dice el Espíritu Santo, Él es la imagen del Dios viviente, y después dice, Él es la imagen de la sustancia del Dios invisible. Por eso es que Él es hijo, y eso ya lo estudiamos. Ahora, para que tú seas hijo, tú tienes que tener esa imagen también. Y son 2 tipos de imágenes. Para primeramente ser hijo, lo primero que tengo que tener es la sustancia de mi papá. Vamos a llamarle ADN para entenderlo, que hoy es muy común. En la antigüedad no se usaba la palabra ADN, se usaba la palabra sustancia. Mi ADN, mi sustancia,
Yo tengo que tener la sustancia de mi papá. Cuando mi papá me engendró, me hizo... Mire, cuando yo soy hijo, no es porque me parezco, no es porque hablo igual, no, es porque tengo sustancia de esa persona. Por eso que dice, no he engendrado de padre y de tierra, de hombre, de voluntad humana, de sangre ni de carne. Porque eso es lo que te da sustancia. Sino engendrado de Dios. Y cuando tú eres engendrado por Dios, en ese instante en que tú eres engendrado, tú eres hijo. Hijo. No importa que te parezca, que no te parezca. ¿Qué imagen tiene Jesucristo de Dios en el parentesco? Si Dios es invisible, Dios no tiene imagen, Dios no tiene cara, Dios no tiene pie, Dios no se parece en nada. Cuando dice Jesucristo es la imagen del Dios viviente, ¿en qué te vas a parecer? Ay, es trigueñito, tiene el pelo negro. No, es de color azul. Dice la Biblia, ¿a qué me vas a comparar a mí? Yo no tengo imagen. Entonces la Biblia dice qué tipo de imagen era de Jesús, que es la sustancia de Dios. Esa es la imagen de Jesús, por eso es que Él es hijo de Dios. ¿Entienden lo que estoy hablando? Entonces, vamos a la salvación. Vuelvo otra vez. Para yo ser salvo, se la voy a poner más fácil. Dios tuvo que hacer una obra. Primero, ¿qué tuvo que hacer? Sacrificó a un inocente, Jesús su hijo. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo? Arrepentirme. Arrepentimiento, eso es importante. Segundo, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Pasar a dónde? ¿A ser qué? A ser esclavo de que me salvó. Ahora, ya estoy en esta posición. Dice la Biblia, se te ha dado un poder para tú llegar a ser hijo. El poder que tengo ahora es que soy perdonado. Tengo el poder de recibir ese espíritu. Tengo la capacidad. Entonces, ¿qué hace Dios? Me envía el espíritu a mi espíritu para ser yo engendrado. ¿Lo están entendiendo? Ahora, ¿por qué en Apocalipsis aparecen naciones salvas y aparece la iglesia metida acá adentro? ¿Se acuerdan de Apocalipsis? Y apareció una nueva tierra y apareció una ciudad celestial que bajaba y se posó en esa tierra. Y esa ciudad se llama la Nueva Jerusalén. Y cuando vino el ángel le dijo, Juan, ven acá que te voy a mostrar la desposada, la esposa del Cordero. ¿Y qué le mostró? La Nueva Jerusalén. ¿Quién es esta? La esposa. ¿Qué dice Efesios de la esposa? ¿Quién es la esposa? La iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Todos aquellos, escúchenme, no nosotros, todos aquellos que se hizo el sacrificio, el mundo entero, pidieron perdón, se hicieron siervos, recibieron el Espíritu. Iglesia. Ahora fíjense lo que les voy a decir. Parece que sí, pero no. Ahora aquí hay un problema. Entre mi cuerpo y la iglesia hay un pedazo de brazo que ahora tengo que analizar. Estando en esta posición como hijo, ¿cómo llego a esta posición como esposa? Recibiendo. No, ya recibí todo. Ya se me entregó todo. Ya se me dio todo. Tú Ya hoy nació de nuevo. lo hablaste. Ya nació de nuevo, ¿no? Ya nací de nuevo. Ya soy hijo. Voluntad, la voluntad. Tú lo dijiste hoy en una canción. Con tus palabras. No lo decía la canción. Lo expresaste entre canción y canción. No era yo, era el Espíritu. Ok. Oigan esto. Escuchen bien. Todo el que está aquí es hijo. Todo el que está aquí es esposa. Todo el que está aquí es iglesia. Sí, porque tiene el engendro. Pero en la parábola de las 10 virgen, 5 llegaron hasta aquí, le abrieron la puerta para entrar aquí. Pero 5 se quedaron afuera. ¿Qué fue lo que pasó? La insensatez de 5 que estaban aquí siendo iglesia, no llegaron a ser iglesia. Lo pueden ver, hermano. Salieron de aquí, del mundo, pasaron a ser hijos. Sin embargo, siendo novia, no pudieron casarse. Voy a decirle otra parte. En las 7 iglesias que tocamos, Dios le habló a cada iglesia y le dijo que tenían problemas. Y le dijo que tenían que arrepentirse de los pecados que estaban cometiendo.
¿Y cuál fue la palabra que usó para los que llegaban aquí? ¿Se acuerdan? Aquellos que... Hagan mi voluntad. No. Escuchen. Aquellos que vencieran. Vencieron los vencedores. Los vencedores. El que no vence, ¿qué le hacía? Lo vomitaba de su boca, lo sacaba de la iglesia, destruía la iglesia, lo echaba afuera, no lo aceptaba, pero el vencedor lo llevaba a la iglesia, lo hacía participar de su templo, de su iglesia, del lugar de Dios, del templo donde él estaba, comía del maná, comía del árbol de la vida, todo eso está metido aquí. Si no eres vencedor, no te vistas que no vas, aunque seas novia. ¿Por qué? Porque la novia, vamos a llevarlo al plano humano, la novia empieza el día de la declaración. Mi amor, me encantas. ¿Te quieres casar conmigo? Ese es el día que ella y yo nos hacemos novios. Ese es el día, pido perdón. En que se prepara para el sacrificio. Y pido el Espíritu Santo, me dan el Espíritu Santo. Ese día, es el mismo día de aquí, nos hacemos novios. Pero ¿qué pasa? Que ese día no me estoy casando con ella. Ahora empieza un proceso entre ella y yo de conocernos. Y miren, dígame quién se casa el día que le dice a la mujer, vamos a casarnos. Mentira. Ese lo que hizo fue abusar de la muchacha. Porque viene la parte del noviazgo. ¿Se acuerdan lo que dice Apocalipsis? Alégrese y gócese porque ha llegado el momento de la boda del Cordero. Llegará el momento, pero en ese momento esto es un noviazgo para ella y yo casarnos. Cuando estoy aquí tengo un noviazgo con Cristo y dice que la novia tiene que ser perfecta y sin mancha, sin arruga. Efesios capítulo 3, verso 27. Después de Gálatas, ahí mismito. Dice el capítulo 5. 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Este que está aquí, que es iglesia, tiene mancha y tiene arruga. Y él va a trabajar con ella como novio para poderla perfeccionar para el día de su matrimonio. Entonces, yo pido perdón. Se hizo un sacrificio por mí. Recibo el Espíritu Santo, pero hay 5 sensatas y 5 insensatas. Aquí hay 5 novias que son sinvergüenza. Y hay 5 que son puras, que todos los días se purifican y tratan de apartarse del mundo y del pecado. Y son novias que se le permite vestirse de lino blanco. Mi esposa me decía el otro día, oyó hablando de esto a no sé si fue a mí, un pastor, y dice, oye, la novia de Cristo, ¿cómo tiene que ser la mujer? Porque empezó a pensar en las mujeres del mundo y dice, wow, si nosotros cuando nos vamos a casar, nos pulimos, nos arreglamos, nos vestimos de lo más bello que podemos, nos ponemos lo más elegante y más bella posible. Entonces la novia de Cristo tiene que ponerse lo más bello posible. Ahora, ¿dónde que está la belleza de la novia de Cristo? ¿Dónde está la belleza de la novia de un hombre humano? ¿Dónde está? En el exterior. En el exterior, en su vestir, en su arreglo de su cara, de su pelo. Ahora, ¿dónde está la vestimenta de la novia de Jesús? ¿Cuál es la vestimenta de la novia de Jesús? ¿Qué es lo que es eso? Físicamente, ¿qué es lo que es? Mente sana, corazón sano, espíritu. ¿Cómo se llama eso? ¿Hay una palabra para eso? Dones. No, dones, eso no te hace sano. En espíritu y en verdad. Hay una palabrita que no se puede ver a Dios sin eso. Capítulo 12 de Hebreo, verso 6. Verso 11. Capítulo 12 de Hebreo. Capítulo 12 de Hebreo, verso... No es el capítulo 12 de Hebreo, verso 14. Hebreo, ¿cómo es? Pureza. Dice la palabra, una de ellas. Puro y sin mancha. Santidad, hermano. Santidad. Sin santidad nadie puede ver a Dios. Nadie se puede presentar aquí sin santidad. Sin santidad no se puede
puede ver a Dios. No se puede ver a Dios sin santidad. ¿Cuál es el problema de esta iglesia? Esta es la iglesia típica, pero no es la iglesia verdadera. ¿Me entiendes? Todo el que está en el mundo hoy, que ha pasado de allí, que está aquí ahora con el Espíritu Santo, tiene esta promesa. Pero no todos lo van a alcanzar. Porque si te quedas como insensata, con mancha, con arruga, eso significa santidad. No hay santidad en tu vida, no llegas aquí. Para santidad, lo primero que hay que tener, ¿sabe qué es lo que es? Ya después que estoy aquí. Lo primero que hay que tener para santidad, ¿sabe qué es lo que es? Amor por Dios. Sin amor nadie se santifica. Porque si tú no tienes amor por Dios, no eres capaz de dejar el pecado. No eres capaz de dejar el mundo. Tú no puedes ir detrás de nadie si no lo amas. Lo primero, por eso la primera iglesia le dijo, por cuanto has dejado tu primer amor.